Quiero darles a todos las gracias por estar ahí. Hoy traemos un mensaje que es simple y profundo al mismo tiempo. Es simple, pero que llega al desafío del corazón del cristiano, bajo mi punto de vista. Y vamos a empezar con una pequeña oración antes de comenzar con este mensaje, que es un desafío para el cristiano dentro del ministerio de la reconciliación que Dios nos ha llamado a todos nosotros. Les quiero invitar a hacer acompañarme en oración. Padre, te quiero dar las gracias por reunirnos aquí virtualmente, pero sabemos que bajo tu espíritu. Gracias, Señor, por tu presencia. Y gracias, Señor, por amarnos tanto, querernos tanto, y al mismo tiempo, Señor, basados en ese amor, movernos para ese ministerio de la reconciliación que nos has llamado. En este tiempo que compartamos juntos, Señor, que tu palabra sea esa espada de doble filo, que pueda al mismo tiempo confortar nuestros corazones y despertarnos a la necesidad de los tiempos. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Ok, os quiero invitar a que vengan conmigo al libro de Marcos. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. En Marcos capítulo 5 vemos al principio la historia de el endemoniado gadareno. ¿Ok? Marcos capítulo 5. Y vamos a empezar a leer la historia primero, empezando desde el versículo 1. Dice lo siguiente: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. La región de los Gadarenos, también conocida como la región de Decápolis. Decápolis, 10 ciudades. Era una región mayormente habitada por gentiles. Y vamos a ver elementos de ello incluso en la historia. ¿Ok? Entonces, los Gadarenos, en la zona de Decápolis, y cuando salió él de la barca, este es Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando en gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciéndole: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, o en su sano juicio, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no lo permitió,
sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Recuerdo que cuando estaba estudiando teología en Avondale, teníamos clases de psicología. Y en esas clases de psicología teníamos un psicólogo de la Universidad de Loma Linda. Y era más psicólogo que cristiano, yo creo. Desde el punto de vista, por lo menos, en el énfasis de su mensaje. Entonces, para él, todo sobrenatural en las escrituras, eventos como este, todos tenían una explicación psicológica. Entonces, teníamos, evidentemente, en psicología, tú aprendes las diferentes etapas de un niño, de evolución psicológica, de evolución física, y cómo ciertos eventos en la vida puede causar en ese niño ciertas reacciones, ¿no? Entonces, básicamente, según su teoría, había un número de posibilidades y en relación a este hombre, y ninguna de ellas era lo que todos entendemos como demoníaco o endemoniado. Todo tenía que ser un desbalance químico, de una u otra manera, según él. Entonces, claro, yo tenía que pasar los trabajos que él me decía para poder pasar el subject o la asignatura. Y descubrí que con una pequeñita frase arriba de cada trabajo podía moralmente presentar ciertas informaciones, ¿no? Entonces, mi frase favorita era de acuerdo al material presentado en la clase o de acuerdo al material presentado por el profesor, ta, 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 ta. O sea, como que yo me distanciaba de lo que estaba yo escribiendo, como diciendo, bueno, no es mío, es de acuerdo al material. Y así hice los exámenes y así, porque había cosas que evidentemente yo no estaba de acuerdo. El caso es que hice un trabajo en relación a este individuo, pero todo tenía que ser basado en la psicología. Entonces, había que anticipar pues, que este hombre, pues de una u otra manera, esa reacción de cortarse con las piedras, esa reacción de andar caminando como loco entre las tumbas, desnudo, que nadie lo podía sujetar, etc. Entonces, tenías que mostrar posibilidades, pues la posibilidad de que habría sido abusado sexualmente, la posibilidad de tal y tal y tal y tal y tal. Y al final, bueno, el diagnóstico era más o menos lo que hoy podríamos llamar esquizofrenia. Entonces, había que llegar de una u otra manera al diagnóstico de esquizofrenia. Entonces, al final, si bien había empezado yo el trabajo poniendo, bueno, de acuerdo al material presentado en la clase, todavía el vasco en mí se estaba mordiendo la lengua. Entonces, mi diagnóstico fue esquizofrenia contagiosa. Entonces, claro, ese fue mi diagnóstico. Y fue justo a lo último, esquizofrenia contagiosa. Entonces, claro, me dio el resultado y saqué muy buena nota, pero en la conclusión me puso en rojo, necesitas elaborar esto. Ven a mi oficina y habla conmigo. Entonces yo llegué ahí con mi artículo escrito y este profesor me dice, muy buen artículo, has seguido todos los pasos, etc. Y bien, lo de la esquizofrenia es la conclusión más lógica. Lo que no entiendo es lo de contagiosa. Esquizofrenia contagiosa, ¿a qué te refieres esquizofrenia contagiosa? Le digo, hombre, contagiosa si le llegó a 2000 cerdos. A dormir, se le pegó a 2000 cerdos. Entonces era contagiosa. Y era mi intento de decir que evidentemente no todo se puede explicar con la ciencia, que este hombre estaba endemoniado, que tenía demonios dentro, que la Biblia es clara que de esos demonios entraron en 2000 cerdos. Por cierto, quiero comentar algo. Estos
Esta misma historia se repite en Lucas 8. Y en Lucas 8, estos demonios le dicen, has venido a atormentarnos y a llevarnos al abismo antes de tiempo. A llevarnos al abismo antes de tiempo. Y el caso es que cuando los 2000 cerdos son poseídos por los demonios, todavía caen al abismo, al mar. Caen al abismo, al mar. ¿Ok? El concepto de abismo nos lo repite el Nuevo Testamento en varios momentos. Está relacionado con el mar, está relacionado con el lugar de los muertos. En Romanos 10 nos dice, ¿quién bajará a donde los muertos o quién bajará al abismo para alzar a Cristo de los muertos? La palabra abismo tiene una relación de lugar de muertos, lugar de espíritus, lugar de tormento, lugar también relacionado con el mar, caer en un precipicio, etcétera. O sea, lo que les pasó a estos demonios en los cerdos fue, de todas maneras, caer simbólicamente por el precipicio al mar. ¿Ok? Bien, está en la región de Decápolis. Fijaros, este hombre está desnudo, está apartado de su familia, se corta, reniega, está entre los muertos. El caso es que la religión satánica, de una u otra manera, te va a poner entre los muertos, en el grupo de los muertos, te va a desvestir de la justicia de Dios, te va a separar de tu familia y te va a dejar solo aullando, más parecido a una bestia que a un hombre. Años atrás, muchos años atrás, porque yo tendría como 14 años, en lo que en España se conocía educación básica, el año octavo. Llegó una madre con un hijo al colegio, a nuestra clase de octavo, para compartir un testimonio. Y era el testimonio de cómo su hijo se había metido en una secta. Y todo lo que esta madre tuvo que hacer para sacarlo. Y una de las cosas que era fundamental para todos los que entraban en esa secta era que tenían que perder contacto con su familia. Era vital. No podían llamar por teléfono a su familia, no podían estar presentes en una reunión de familia, no podían tener ningún contacto con la familia. Era vital para la secta que estos individuos fueran apartados de la familia. Y recuerdo, porque es uno de las memorias que yo tengo de cuando tenía 14 años, de esta madre con este hijo ya con 28 años, de cómo salieron de ese lugar. Y para el hijo fue el hecho de una u otra manera, ver un día escondida detrás de una pared, de una esquina, a su madre, que movió algo en su corazón. Este chico estaba por las calles en Madrid pidiendo dinero para luego traerlo a la secta. Pidiendo dinero para traerlo a la secta. Y la madre consiguió ver dónde estaba y escondida detrás de una esquina. Fue ver a la madre y algo se movió en el corazón de ese hijo. Y fue el momento de empezar a devolverse, digamos, a su sano juicio. El caso es el siguiente. Nosotros sabemos que nuestra cristiandad es verdadera o falsa con relación a de qué manera nos está haciendo a nosotros involucrarnos con nuestros seres queridos y con nuestros vecinos alrededor. Dependiendo de cómo nosotros estemos relacionados con las personas que nos rodean, va a dar una evidencia de qué tipo de cristiandad tenemos. No sé si alguno de ustedes ha visto alguna vez alguna persona con estas características de posesión demoníaca.
Yo he tenido la oportunidad de ver y de estar presente con, no en muchas ocasiones, pero sí que en un número de ocasiones con personas demoníacas. Y una de las cosas que ocurre es la separación, incluso en la misma habitación, de la familia. El renegar de quién es él o ella para con sus padres al lado, para con su esposo al lado, para con sus hijos al lado, el renegar de su familia. Con los años he visto que muchos cristianos han justificado las palabras de Jesús que dice que aquel que ame más a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Aquel que ame a hermano o hermana más que a mí no es digno de mí. Podemos incluir hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Han justificado esas palabras para apartarse de sus familias. Han justificado esas palabras y han dicho además, yo sigo a Cristo. Para mí es una mala interpretación de esas palabras de Cristo. Evidentemente, si nosotros tenemos un ser humano por encima de Cristo, es idolatría. Eso está claro. Pero el Señor nos ha llamado a un ministerio de la reconciliación. Fijaros en la historia. En esta historia, una vez que este demoníaco es limpiado y está en su sano juicio, él quiere seguir a Cristo. Y Cristo le dice, ¿de qué manera me vas a seguir? Porque Cristo no le está diciendo en realidad que lo que Cristo le está mandando a él significa no está siguiendo a Cristo. No. Sino no de la manera en la cual este ex demoníaco pensaba que era seguir a Cristo. Cristo le dice que regreses a los tuyos. ¿Por qué? Porque ya tiene a Cristo por encima. Ya está agradecido a Cristo por lo que le ha hecho. Quiere seguir a Cristo allá donde Cristo vaya. Y Cristo no es simplemente ese ser físico en el cual hay que seguirle de la manera en que este ex demoníaco quería seguirle, sino que Cristo ha prometido que estaré contigo hasta el final de los días. A través del Espíritu Santo, nosotros podemos seguir a Cristo sin tener que tocarle, sin tener que estar agarrado de su mano en diferentes lugares, y uno de ellos es lo que le dice a este ex demoníaco: regresa a los tuyos, regresa a tu familia y diles lo que yo he hecho por ti. Él regresa a Decápolis, las 10 ciudades, y empieza a decir a todos los que le conocían y a toda su familia acerca de Jesús. Mucha gente no sabe que el milagro de los panes y los peces son dos, no uno. Está el milagro de la alimentación de los 5.000, que está en todos los evangelios. Y luego está el milagro de la alimentación de los 4.000. En uno se usó 5 panes y 2 peces, en el otro se usó 7 panes en lugar de 5. Son 2 milagros diferentes en 2 lugares diferentes. El de los 5.000 en los 4 evangelios es en una zona en la cual todavía es considerado zona judía. Y esas 5.000, sin contar mujeres y niños, está en la zona judía cerca de Decápolis. Pero el milagro de los 4.000, que se encuentra en Mateo y en Marcos 8, por ejemplo, ese milagro de los 4.000 se encuentra en la frontera, en una zona desértica en la frontera de Decápolis. Y se entiende por la descripción de ese milagro de los 4.000, que la mayoría de los que estaban presentes, no el milagro de los 5.000, sino el de 4.000, de la mayoría que estaban presentes en el milagro de los 4.000, eran gentiles. Y siendo gentiles venían de Decápolis. Y la historia en Marcos del demoníaco es Marcos 5. Y Marcos es un libro que va muy rápido, va cambiando eventos muy rápidos. Es el evangelio más corto y van cambiando los eventos muy, muy rápido.
y el tiempo va avanzando muy rápido en Marcos. Este hombre en el capítulo 5 se regresa a Decápolis y todos empiezan a maravillarse de lo que Jesús ha hecho por él. Y 3 capítulos después, en la frontera con Decápolis, en una zona desierta, un milagro donde hay muchos gentiles, y muy posiblemente en la zona de Decápolis. 4.000 son alimentados, sin contar mujeres y niños. Evidentemente estamos especulando cuando decimos de dónde vienen ese grupo tan grande de gentiles cuando están en la frontera con Decápolis. Pues muy posiblemente de Decápolis, o por lo menos gran número vendría de Decápolis, porque estaban en la frontera con Decápolis. Gentiles. ¿Y cómo saben de Cristo? ¿Cómo han escuchado de Cristo? Porque alguien demoníaco, viviendo con los muertos, los demonios fueron sacados. 2.000 cerdos cayeron por un acantilado. Todos se maravillaron. En ese momento le dicen a Jesús que se vaya. Y 3 capítulos más tarde están ahí para recibir el pan de vida. Porque ese hombre, en lugar de irse con los judíos y posiblemente acabar descreditando delante de los judíos el ministerio de Jesús, porque cuando tienes un gentil, el judío no va a pensar, no está listo. El Señor les dice a los discípulos, hay muchas cosas que quiero deciros, pero no estáis listos para recibirlos. Imagínense, si ya tenía problemas Jesús tratando de presentar su credibilidad de una u otra manera con un grupo de pescadores galileos, imagínate si encima de eso hay alguien que no es ni siquiera judío, que es gentil, y que además es endemoniado, o había sido endemoniado. El caso es que Jesús le manda a su familia. Y no sé cuál ha sido tu experiencia, pero esa ha sido definitivamente mi experiencia. En el momento en el cual el Señor tocó mi vida y me di a Él, y me arrodillé en mi casa, y confesé mis pecados, y entendí que el Señor me había perdonado, de acuerdo a la promesa de Primera de Juan 1:9. Lo primero que el Señor me pidió hacer fue llamar a mi padre. Fue lo primerísimo. Yo hacía años que no hablaba con mi padre. Pero el Señor no me pidió a mí llamar a mi padre para perdonar a mi padre. No, no, no. Encima ni siquiera me pide que le llame para perdonar a mi padre. No. Me pide que le llame para yo pedirle perdón. Y cuando mi esposa me pregunta, para que tú le pides perdón, ¿por qué será? El Señor no te va a pedir eso por nada. Y yo le digo a mi esposa, no sé, no tengo idea. Y no sé cómo expresarlo, pero esas veces en las cuales tus propias palabras te condenan, mi esposa me dice, por algo te estará pidiendo el Señor que le llames para tú pedirle perdón. Y yo decir, no sé por qué. La imagen del día en el cual yo eché a mi padre de la casa, ¡pum!, venía a mi cabeza. Y yo ahí peleando conmigo mismo, peleando con el Señor, porque yo no quería llamar a mi padre. No quería. Sabía que era lo que el Señor me estaba pidiendo, pero no quería. Entonces, un día le digo a mi esposa, ok, le voy a llamar, pero no sé cómo hacerlo para decirle que le perdono. Y me dice mi esposa, pero creí que me habías dicho que Dios te había pedido que le llamaras para tú pedirle perdón. Sí, pero ¿por qué me estará pidiendo eso? Y fue decirlo nuevamente y la imagen de ese día en el cual yo eché a mi padre de la casa. En mi casa, el único que podía decir palabras malsonantes era mi padre. Mi hermano y yo no podíamos decir ningún tipo de palabras malsonantes. En la calle, con los amigos, que en el colegio, etcétera, para aparentar gallitos, sí, decíamos palabras malsonantes. Pero en la casa no se podía. No se podía. O sea, algo te llegaba a la boca si decías una palabra malsonante. Bueno, el día en el cual mi padre, el último día que estuvo en la casa, el último día, me salieron
todas las palabras malsonantes del diccionario español. Y si conocen a los españoles, saben que tienen un vocabulario muy fluido con palabras malsonantes. Me salió todo. Todos los hijos, todas las madres y todos los santos me salió por la boca a mi padre. Yo por aquel entonces tenía 17 años, pertenecía a un equipo regional de halterofilia, levantamiento de pesa olímpica, y estaba, como dicen en España, cachas. Estaba musculoso y estaba fuerte, y era más alto yo que mi padre. Y le cogí a mi padre del cuello, le puse contra la pared, y le dije que si aparecía de vuelta ahí, lo mataba. Y le eché de la casa como un perro. Le levanté la mano y le levanté un palo de escoba que estaba al lado de la puerta. Esas imágenes me vinieron a la cabeza. Y el Señor me dijo, llama a tu padre y pídele perdón. Entonces yo estaba ahí, wow, conseguí el número de mi padre porque ya hacía años que no hablaba con él. Entonces conseguí el número de mi padre y mi padre tenía en mi pueblo tenía un hotel. El, tenía un hotel y llamé a la recepción del hotel y quería hablar con él. Quería hablar con José Sande. Y la de recepción me dice, oh, ¿quién es usted para hablar con el jefe, ¿no? En el momento que dije su hijo, le cambió la voz a la secretaria, porque de allá donde iba mi padre infundía temor y miedo en todos. Se hacía lo que él decía o, ¿ok? Entonces, uy, sí, un momentito. Se puso hasta nerviosa, ya no sabía ni qué tecla hacer para pasarme la llamada. Mi hermano, mi padre y yo tenemos la misma voz por teléfono, la misma voz. O sea, mi hermano habla, yo hablo y mi madre está, Oscar, Rubén. Tenemos exactamente la misma voz y la misma voz que mi padre. Cuando yo hablo con mi hermano, habla igual que mi padre. Entonces, hola, hola, ¿cómo estás? Sí, ¿quién es? Le digo, soy Oscar. ¿Qué Oscar? ¿Qué Oscar? Tenemos la misma voz. ¿Qué Oscar? Oscar, en Australia. No le dije Oscar, tu hijo. Y no le dije a él, hola papá. Tampoco. ¿Qué quieres? ¿Viste? Ahí me sale el vasco. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, pues? Le dije, no, te quería llamar porque he dado mi corazón a Jesús. ¿Qué Jesús? Porque mi tío, el hermano de él, se llama Jesús. ¿Qué Jesús? Le digo, no, he dado mi corazón a Dios y me ha pedido que te llame para pedirte perdón por el día en el cual te eché de casa y te levanté la mano y hablé las cosas malas, etcétera. En mi mente, yo tenía a mi esposa orando en la habitación. En mi mente, yo estaba pensando, ahora esto le va a romper el corazón a mi padre, se va a derrumbar, va a empezar a llorar y por fin me va a pedir a mí perdón. Y luego va a pedir el perdón a mi hermano y a mi madre, etcétera. Eso en mi mente. Bueno, no salió todo como yo lo había esperado, porque empezó a decirme a mí todos los santos de vuelta. Desde hijo de a madre de y todos los santos me llegaron a mí de vuelta y me quedé blanco. Digo, uy, esto no esperaba yo, señor, no esperaba yo. Y el caso me dice, eres un orgulloso. Tú esto solo lo estás haciendo para sentirte tú mejor, porque sabes lo que hiciste ese día. Y yo por dentro diciendo, Señor, un día, y todo lo que él hizo por 17 años, y yo un día. Y el caso es que, ¡pum!, me colgó el teléfono. Llegó su cumpleaños, yo le llamé. Hola, feliz cumpleaños. ¿Quién es? Soy Oscar de Australia. Ah, ¿qué pasa? No, te llamaba para fin del cumpleaños. Vale, bien. ¿Todo bien por allí? Sí. Ya sé que tienes hijos. Sí. Bueno, vale. Agur. Agur es adiós en vasco. Agur, agur.
Ya está. ¡Pum! Y yo digo, ok, yo ya tengo la conciencia tranquila. Señor, yo ya traté. Llega Navidades. Mi esposa me dice, ¿qué? Que le tengo que llamar de vuelta. Y pues llámale. Y yo, no, pero es que yo ya le he llamado. No, llámale. Si el Señor te está diciendo que le llames, llámale. Hola, ¿quién es? Oscar. Ah, ¿qué tal? Bien, te llamo para Feliz Navidades. Ah, vale. ¿Vas a ir a algún sitio? No, aquí, trabajando, ya sabes. Nosotros trabajando, no hay otra cosa. Ok, agur, agur. Ya está. ¡Uh! El Día del Padre, al año siguiente. ¡Ah, el Día del Padre también! Hola, ¿qué tal? Nada, no, me acordé que era el Día del Padre. Me acordé, yo de esas cosas no me acuerdo. Me llamó mi madre, porque mi madre en el Día del Padre lo pasaba mal. Es el Día del Padre hoy. Me dice mi madre, es el Día del Padre hoy, y el Señor me dice, llámalo. Ah, hola, hola, ¿qué tal? Bien, aquí trabajando, ya sabes, trabajando. Ya. Bueno, te llamaba porque como era el Día del Padre... Oh, mira, ni me había dado cuenta, ¿eh? Yo esas cosas, a mí esas cosas no me interesan mucho. Ah, vale. Bueno, Agur, ¿eh? Agur. Una humillación. Una humillación. Su cumpleaños. Ah, en septiembre. ¡Otra vez! Y fue tal. Oye, te voy a mandar un email a las fotos de los niños. Mis niños eran, cuando ya los niños habían nacido y eran bebitos. ¿Cómo se llaman? Y yo por dentro, ¿cómo se llaman? Si le dije la última vez cómo se llamaban, ahora no saben ni sus nietos. No saben ni qué edad tienen, no saben cuándo es su cumpleaños, no saben nada. Y yo llamando, 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 llamando. 4 veces al año. Para el Día del Padre, para su cumpleaños, para las vacaciones, para las Navidades. Y le mandaba fotos. Y le mandaba fotos. Y mi madre diciendo, ¿y él te contesta? No. ¿Él te ha llamado para tu cumpleaños? Él sabe que tu cumpleaños, cuando es tu cumpleaños. ¿Te ha llamado? No. ¿Y tú le sigues llamando? Sí. ¿Por qué? Porque mi padre de arriba me dice que le llame. Esto fue avanzando por un número de años. Básicamente las conversaciones eran así, no mucho más largas. ¿Qué tal? Bien. Agur. Ya está. Y siempre yo llamando, siempre yo llamando, siempre yo llamando. Hasta que el Señor me mostró que el mayor, la peor posición para un cristiano no es estar frío, sino estar templado. Si yo ahora os pregunto a los 100 de vosotros, si vosotros, alguno de vosotros odiáis a alguien, yo espero que en estas 100 personas que hay aquí, si todos de una u otra manera nos hacemos llamar cristianos, no va a haber nadie que levante la mano diciendo, sí, yo odio a tal persona. Aquí no va a haber, de 100 personas no va a haber nadie que odie a nadie. Nadie. Ahora, si yo te pregunto, a ese que ya has perdonado, o a esa que ya has perdonado, a esa que no odias, a ese que no odias, ¿le amas? Bueno, esas son palabras mayores. Entonces el Señor me mostró el concepto de la apatía. La apatía es esa tierra de desierto, esa tierra de desierto del cristiano, en el cual el cristiano ya ha hecho lo que tenía que hacer. Ya llamó al Padre, ya llamó al hermano, ya llamó a quien tuvo que llamar, ya hice lo mío, pum, 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 ya está. No, yo no le deseo nada malo. ¿Han escuchado esta expresión? Yo no deseo nada malo a nadie. Ahora bien, que la nueva tierra no sea mi vecino, ¿eh? Que la nueva tierra no sea... Yo no necesito nada malo de nadie para yo satisfacer, para que a mí me satisfaga, digamos, lo que se me hizo. No, no, no. Yo no tengo nada. Ahora bien, si le veo por la calle, yo cambio al otro lado de la calle. Y fue un día en el cual yo llamo a mi padre y yo ya sabía lo que el Señor quería que le dijera. Contesta a mi padre y le digo, ¿cómo estás, papá? Y por un minuto, silencio. Por un minuto, silencio.
Y pasaron como 30 segundos y le digo, ¿estás ahí? Y apenas podía decir que sí. Y para hablar se tuvo que limpiar, digamos, la garganta para poder hablar. Por solo una palabra. ¿Cómo estás? Papá. Porque me di cuenta que yo todavía no podía decirlo. No podía decirlo. Y acabó esa conversación. Agur, agur. Agur es adiós en vasco. Agur, agur. Y la siguiente, pasaron otros 3 meses. La siguiente fue, ¿cómo estás, papá? Y al acabar fue, te quiero, papá. Te quiero, papá. ¿Ok? Fue llamarle papá y acabarlo. No con agur, sino con te quiero, papá. A día de hoy, a día de hoy, puedo decir que el año 2019, después de todos estos años, ha sido el primer año que mi padre me ha mandado una felicitación de cumpleaños. Solo el año pasado fue la primera vez que me mandó una felicitación de cumpleaños. Y sé que sabe cuál es mi cumpleaños. ¿Ok? Porque el 2019 lo certificó. Que sabía. Que no se había olvidado cuál era mi cumpleaños. Por primera vez. Pero esto, llevo trabajando con ello 20 años. 20 años, más de 20 años, 23 años, 22 años trabajando con esto. Y el año pasado fue la primera vez que él me mandó. Pero ahora hablo con él, le puedo llamar en cualquier día de la semana, le mando las fotos de los niños, habla con mi hijo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está la relación restaurada totalmente? Por supuesto que no. Por supuesto que no. No porque yo no quiera, sino porque de una u otra manera hay algo a él que le impide. Pero hemos avanzado tremendamente. Y la razón por la cual hemos avanzado tremendamente es porque el amor de Cristo me mueve a desear que esa persona por la cual yo estoy aquí, sin él y mi madre yo no estaría aquí, que esa persona por la cual yo estoy aquí sea mi vecino en la nueva tierra. Esa es mi intención, es lo que me mueve, el que él pueda ver en mí el amor de Cristo, el que él pueda ver en mí el amor de Cristo. Y cuando mi esposa fue puesta a dormir en septiembre del 2018, un mes después, yo estaba enfrente de mi libro de oración con todos los nombres y yo le decía, oh Señor, sería genial que todo se moviera rápido y que para estas Navidades ya vendrías en las nubes del cielo. Y el Señor habló a mi corazón de la manera en la cual, pues eso, cada uno tiene esa relación personal con el Señor. El Señor pone cosas en el corazón de uno, en su conciencia o como lo queramos llamar. Y Oscar, ¿quieres que venga en diciembre o quieres que conteste tu oración? Y miré para abajo y el nombre que tenía ahí enfrente era el nombre de mi padre. ¿Quieres que venga en diciembre o quieres que conteste tu oración? De restaurar por completo esta relación con tu padre. Amigos, la cristiandad que vale es la cristiandad que tiene por encima de todo a las personas, como la valía que Cristo les puso. La valía que Cristo les puso. Hace 2 años atrás, una persona que yo quiero mucho, ahora esta persona tiene 94 años. Le quiero mucho a esta persona, vive aquí en Australia. Uno de sus hijos hará como 30 años atrás, salió de la casa para nunca volver. Era un hijo soltero
vivía con los padres, salió de la casa detrás de una mujer, nunca llamó, nunca dio señales de vida, nunca, desapareció. Y este hombre, por 30 años, siempre tenía la casa lista y limpia para que el día en el cual su hijo tal vez regresara. No sabían si estaba vivo, no sabían si estaba muerto, etc. Este hombre pasó por un cáncer, se recuperó, pasó por un montón de enfermedades, se fue más o menos recuperando, le llegó un achaque en un lado de la salud, otro achaque en otro lado de la salud. Con 93 años, recibió una llamada de una enfermera en Estados Unidos. Y esta enfermera le dijo que había un hombre en el hospital muriendo de cáncer terminal. Su nombre era tal y tal, y creía que era su hijo. Este hombre con 93 años llamó a su nieto, a uno de sus nietos, que ya tenía 20 y tantos años. Le pidió al nieto que comprara 2 pasajes de avión, uno para el nieto y uno para él. Y con el nieto, después de 30 años, viajó con 93 años a un hospital en Estados Unidos para estar con su hijo 2 horas antes de que falleciera. Entró en la sala, entró, su hijo lo reconoció, lloraron juntos, se abrazaron juntos, y a mí eso me impresiona. Un hombre de 93 años, metido en un avión, desde Australia a Estados Unidos, son 20 y tantas horas de viaje. Llegar a un hotel, dejar la maleta, irse a un hospital para poder ver al hijo antes de que ese hijo muriera, para poder llorar con el hijo y abrazar al hijo, regresar a Australia. Y este hombre decirme, Dios ha sido bueno conmigo. Dios ha sido bueno conmigo. ¿Qué tipo de experiencia el evangelio que tienes te está dando para aquellos que están alrededor tuyo? Hay muchos cristianos que su cristianismo les ha separado de sus seres queridos. El otro día había un chico que estudiamos juntos teología y me dice, ¿cómo estás? Así me dice, ¿cómo estás? Y yo le dije, estoy genial. Me dice, no, en serio, ¿cómo estás? Y le digo, estoy genial, porque el Señor me ha dado todo, no me falta nada. Estoy convencido de ello. Espero que ustedes estén convencidos de ello. ¿Ok? No hay nada que os venga sobre vosotros que no podáis aguantar. No hay nada. Porque si hubiese algo, el Señor no lo permitiría que llegara sobre vosotros. El Señor no es un faraón de Egipto para romper vuestra espalda. Lo que sea que estéis pasando, el Señor entiende que podéis pasarlo. Si no, no lo permitiría. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de cristianismo tenéis? Y es algo que tenemos nosotros que analizarlo. ¿Qué está haciendo el cristianismo conmigo? Hace una semana me compartieron de una chica que vio a su padre, que su padre estaba empezando a leer la Biblia. Su madre es cristiana, su padre no. Pero él estaba leyendo la Biblia. Él estaba, digamos, empezando a leer la Biblia. Y su hija le fue y le dijo al padre, papá, por favor, no te hagas tú cristiano también. Por favor, no te hagas tú cristiano también. Porque no quiero que te conviertas como mamá. Qué triste, ¿no? Que la hija le pidió al padre que no se hiciera cristiano porque la única referencia que ella tenía de la cristiandad era su madre. Y para esa hija, el que es amado, el que es tierno, el que es misericordioso, con el que ella abre su corazón cuando tiene una duda, etcétera, etcétera, no es con la madre cristiana, es con el padre ateo o con el padre
gentil o con el padre del mundo, podríamos decir. Qué curioso. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Que una hija le diga a su padre, no te hagas cristiano porque no quiero que te conviertas como mamá. Un ser intransigente, un ser en el que todo y todos son de una u otra manera pecadores, donde no se puede vivir cerca de ella porque está en una plataforma de santidad por encima del resto. Ella está viendo más el cristianismo en su padre que en su madre. Tengo a matrimonios con hijos que posiblemente estén escuchando esto, pero unos que me llegan a la cabeza, que los conozco, que llevan años sin ver a sus padres. Se llevaron a los niños porque sus padres le daban caramelos a los niños y eran mala influencia. Y les querían celebrar un cumpleaños a los niños. O primero empezaron a no dejar a los padres que estuvieran tiempo con los nietos. Y luego, ya cuando uno de los caramelos fue dado a escondidas, cogieron a los niños, se movieron de ciudad y llevan años, no solo sin verlos, sino sin hablar con ellos. ¿Qué crees que esos padres, esos abuelos, están pensando de la religión de sus hijos? ¿Qué crees que ellos están pensando de la religión de sus hijos? Una religión que les ha quitado no solo a sus hijos, sino a sus nietos. Si nosotros ponemos nuestros caramelos por encima de las personas, tenemos una religión rara y cultista y sectaria que no tiene nada que ver con un Jesucristo que limpiaba a los leprosos, alzaba a las prostitutas y comía con los publicanos. No tiene nada que ver con ello. Os voy a mostrar algo. El proyecto que tenemos esta semana aquí en la casa. ¿Cuántos conocen esto? Publicidad, el Ferrero Rocher. El Ferrero Rocher, tenemos aquí el Ferrero Rocher y aquí tenemos otro que es el chocolate Lindt del 95%. Si sabes algo del chocolate, con los porcentajes, el 95% es ese chocolate muy, muy, muy amargo. Por cierto, el amargo es el sabor a magnesio en ese chocolate. ¿Ok? Cuanto más alto el número, más amargo. Entonces, tenemos estas dos opciones. Este no se encuentra en la casa, en mi casa. Este de vez en cuando sí, el del 95%. ¿Ok? El del 95% sí. Entonces, tenemos estas dos opciones para nuestros vecinos esta semana. Este es nuestro desafío. Nuestro desafío personal como familia. Ir a donde los vecinos, porque estamos con lo del COVID-19, y llevarles un Ferrero Rocher. ¿Por qué? Porque todo el mundo entiende que el detalle del Ferrero Rocher es el detalle más que nada. Yo les preguntaría, ¿te gustan los Ferrero Rocher o los encuentras muy dulces? Sí, bueno, yo chocolate mucho, si alguna vez chocolate negro. Ah, tenemos esto. Y le doy o esto o le doy esto. ¿Ok? Le doy el 95 o le doy el Ferrero Rocher. Tenemos aquí una bolsa llena de ellos para nuestros vecinos. Tenemos granjas alrededor. Yo vivo en una granja y tenemos granjas alrededor. Y vamos con los Ferrero Rocher para decirles lo siguiente. Estamos aquí si necesitan algo. Estamos aquí. ¿Cómo va todo? ¿Cómo vais con el COVID-19? ¿Hay algo en lo que podamos ayudar? Etcétera, etcétera. Claro, yo no tengo 200 vecinos, tengo 8 vecinos en 8 granjas alrededor. Este es uno de los desafíos para esta semana, de regresar a los nuestros, a aquellos que nos rodean, a los más cercanos que tenemos, al vecino de enfrente que no sabemos ni cómo se llama, al de arriba que no sabemos, que parece que está todos los días bailando flamenco
ah, y no nos deja dormir. Al de abajo que, madre mía, esos niños cómo gritan. ¿Ok? Al de al lado que se le ha ocurrido ahora practicar acordeón a las 12 de la noche. ¿Ok? Y llevarle un Ferrero o un chocolate negro. O cualquier otra cosa, o una nota, o un tal, o un pan, o lo que sea. Y decir, ¿cómo estáis? ¿Cómo vas con el COVID-19? Estamos aquí. Y para muchos de ustedes va a decir, "Sí, es que el vecino se movió hace 2 años. No le dije ni hola hace 2 años. Es que ya han pasado 2 años. Ahora va a ser como raro, ¿no? Mejor tarde que nunca. Porque si no van a ser 4 años. El Señor nos está diciendo, vuelva a los tuyos. Vuelva a aquellos, vuelve a tu familia, vuelve a tus vecinos. Porque hay un espíritu que está siendo enviado por el Señor en los últimos tiempos. ¿Saben cuál es ese espíritu? El espíritu de Elías, que nos dice en Malaquías 4, que hará que el corazón de los padres, si van a Malaquías 4, lo leemos en un segundito, antes del día del Señor, nos dice lo siguiente. En Malaquías 4, dice versículo 5 y 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga y hiera la tierra con maldición. El espíritu del Señor es un espíritu de reconciliación. Y hará y moverá y te convencerá para que el corazón de los padres se junte con el corazón de los hijos y el de los hijos con el de los padres. No tenéis que pensar lo mismo. No tienes que abandonar tu fe para dar un abrazo a tu madre. No tienes que abandonar tu fe para dar un abrazo a tu hermano. No tienes que abandonar tu fe para tocar la puerta del vecino gentil o del vecino mundano, como lo queramos, como a veces lo tenemos puesto en nuestras mentes. No tienes que tú dejar tu fe para dar un abrazo. No tienes tú que dejar tu fe para dar un chocolate del 95% o un Ferrero Rocher. No tienes que abandonar tu fe. De hecho, estarías viviendo tu fe. Eso es vivir tu fe. Voy a cerrar con esta escritura en 2 Corintios 5. 2 Corintios 5. Si van allí. 2 Corintios 5. Dice lo siguiente. En el versículo 13. 2 Corintios 5, versículo 13. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos mueve, es la palabra. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si tú eres de los que viven, de los que han encontrado a Cristo Jesús, tú tienes vida eterna. El Señor te ha pasado de la oscuridad a la luz. Ya ha ocurrido. Y dice lo siguiente. De manera que nosotros, de aquí en adelante, versículo 16, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí, todas son hechas nuevas.
Ese versículo en el versículo 15 lo tenía yo en mi nevera, pegado con un imán. Y después de una de las conversaciones más profundas con mi padre, ese versículo ha estado en mi nevera por muchos años. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Oscar, lo que te hizo, lo que te dejó de hacer, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Si tú estás en mí, eres una nueva criatura. Versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Cómo ves a otras personas? ¿Cómo vemos a otros? Como gente que de una u otra manera nos puede contaminar y tenemos que salir nosotros, apartarnos, porque todo alrededor nuestro son leprosos y tenemos que escaparnos de ellos, tenemos que apartarnos de nuestras familias, tenemos que apartarnos de nuestros tíos, de nuestros hermanos, de nuestros vecinos. Nos tenemos que apartar de todos porque todos son leprosos y nos van a contagiar. O nosotros seguimos a aquel de Galilea que se agarraba y se abrazaba con los leprosos. Un día llevé a mis dos hijas al Museo de Melbourne. Las dos iban caminando conmigo, las iba a llevar a un restaurante. Era una cita con papá. Y era un día hermoso de sol. Y para ir al Museo de Melbourne hay que pasar por unos jardines botánicos muy hermosos. Y estábamos por el jardín botánico y la luz del sol pasaba por las hojas de los árboles y estaban las kookaburras y estaban todos los loros que hay aquí en Australia, los loros y las kookaburras y, um, y um, todo muy hermoso, los colores de todas las flores, etcétera. Entonces les dije a mis hijas, es como si estuviéramos caminando por el jardín del Edén, en la nueva tierra. Y empezamos a fantasear con ello, ¿no? A mis hijos siempre les encantaba a la noche que les contara de la nueva tierra. Entonces, de las cosas que íbamos a hacer en la nueva tierra, etcétera. Entonces, para ellos no era extraño empezar a imaginarse. Y el día era tan perfecto y la luz pasaba por las hojas a través de las ramas de los árboles, etcétera. Y los colores eran tan intensos. Ideal para una fotografía, que empezamos a fantasear, ¿no? Y fantasear de cómo detrás de ese arbusto estaría un león durmiendo y podríamos ir y acariciar al león, etcétera. Y cómo veíamos como ángeles que pasaban y se lo estaban pasando las niñas súper bien, ¿no? Dejando su imaginación, pues imaginar que estaban caminando por la nueva tierra. Y de repente, en el caminito bajaban tres chicas con unas faldas que eran miniatura, unas faldas muy, muy, muy miniaturas. Y mis niñas me miran y me dicen, mira papá, mira cómo están vestidas esas chicas. Fíjate qué faldas más finas, más pequeñitas. Le digo, ¿qué chicas? Me dice, papá, esas de ahí, las que vienen de arriba, las que vienen por el camino, fíjate cómo están vestidas. Porque parecía literalmente que solo tenían la parte de arriba, parecía que venían desnudas, de la cintura para abajo. Uh, y le digo, ¿te refieres a las tres con los mantos blancos? Se quedan las dos y dice, no. Esas que vienen de ahí arriba. Y dice, esas tres con los mantos blancos y la corona. Y fíjese, fue tan hermoso que dos niñas, pero en aquel entonces se dieron cuenta y dicen, sí, papá, esas, con el manto blanco y con la corona, esas. Porque de aquí en adelante ya no vemos a nadie de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al espíritu. De aquí en adelante no vemos a nadie de acuerdo a la carne, de acuerdo a lo que vistan, de acuerdo a su educación, de acuerdo a su nivel económico, de acuerdo a sus pieles, de acuerdo a sus cortas faldas, de acuerdo a sus tacones, de acuerdo a sus maquillajes, de acuerdo a sus tatuajes. No, le vemos de acuerdo al espíritu, porque razonamos de esta manera. Que si Cristo murió por todos, entonces todos murieron. Que si Cristo valoró a todos de la misma manera, entonces yo también. Y si Cristo les ve a ellos por el gozo que fue presentado delante de Él,
que pasó por la cruz. Yo decidí ese día, en ese juego con mis hijas, de ahí en adelante ver a todo ser humano, vestido de blanco, con corona. Eso se llama fe, se llama esperanza, se llama vivir por lo que tus ojos no ven. Porque si tú lo vieras, no se llama fe. Y si tú lo ves, no se llama esperanza. Y nosotros vivimos por la esperanza y vivimos por fe. Os dejo el desafío a vosotros. Y el desafío, evidentemente, va mucho más que un forrero y un chocolate amargo. Va mucho más que eso, evidentemente. Porque además, el que recibe el ferrero sabe que hay algo detrás del ferrero. Y es tu buena voluntad para con los hombres. Bienaventurados y buenaventuranza para los hombres y mujeres de este mundo. Nosotros somos ministros, como nos dice en 2 Corintios 5, si sigues leyendo. Dice que el Señor nos ha llamado a nosotros embajadores para el ministerio de la reconciliación. Cualquier doctrina que tú tengas que no te mueva a reconciliarte con el hermano, esa doctrina no tiene poder para cambiarte. Entonces es una doctrina vacía, no vale nada, es teología, es hablar por hablar. No te cambia a ti y no cambia al mundo. Amigos, lo que más me emociona es recibir emails de gente que me dice: escuché algo, Oscar movió mi corazón, he llamado a mi padre, he llamado a la persona que me abusó, he llamado a mi madre, he llamado a mi hermana, he llamado a tal persona, a la otra persona. Eso me emociona. ¿Sabes por qué? Porque eso se llama libertad en Cristo. Eso se llama libertad en Cristo. Y entonces es cuando nosotros podemos ir también a ser instrumentos de Cristo para liberar a los cautivos. Cautivos del pecado, cautivos de la vergüenza, cautivos de la falta de perdón. Si nosotros no estamos aquí en este mundo para mostrar el perdón de Cristo, porque nosotros no sabemos perdonar, no sabemos restaurar, ¿qué evangelio tenemos? No vale para nada. Sin embargo, hay un Dios del cielo que nos ha movido de la oscuridad a la luz. Esta semana, tenéis 7 días. Esta semana, quiero que vosotros, en vuestras propias mentes, veáis de qué manera podéis reconciliaros o ser parte de ese ministerio de la reconciliación. Puede que haya gente aquí que no tenga nada en contra de nadie, que ame a todos, que ya no haya perdonado a todos los que le han hecho daño, etcétera, etcétera, y no tenga ningún enemigo. Ok, fantástico. Eso se trata. Eso es el evangelio. Ahora vete al vecino y dale un Ferrero Rocher. Y dile: oye, estoy aquí. Si necesitas, estoy aquí. ¿Ok? Entonces yo ahora voy a pasar las páginas que tenemos aquí presentes, las voy a pasar y quiero ver, voy a tardar como tal vez 10 segundos. Quiero ver cuántos de ustedes se comprometen esta semana a moverse para ese ministerio de la reconciliación, bien sea con un vecino, bien sea con una persona que el Señor ya te ha mostrado durante este mensaje, que tienes que llamar, que tienes que reconciliarte, o lo que sea. Quiero ver vuestras manos, cuántos de vosotros os comprometéis a ello. Según voy pasando. Siete días son 6 días más del día que el Señor nos da. Hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día de salvación. Hoy. Yo os estoy dando 7 días. Fíjate, la misericordia del Señor nos da 7. ¿Ok? ¿Cuántos de vosotros? ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso!
es libertad en Cristo. No sabéis lo hermoso que es. Yo el otro día lloraba con el Señor. Lo bueno que es. Oh, no os podéis imaginar cuán reactivo yo era. Cuán reactivo yo era a cualquier tipo de persona que opinara diferente de mí. O a cualquier persona que me criticara. O sea, yo era reactivo en todo. Recuerdo una vez hablando con un pastor, estaba hablando con el pastor así enfrente y el pastor se para, estaba hablando de cara, ¿no? Se para y me dice, oye, Óscar, cuando hablo contigo, ¿a qué ojo miro? ¿Al derecho o al izquierdo? ¿Viste? Como tengo ojo vago, me dice, ¿a qué ojo miro cuando hablo contigo? ¿Al izquierdo o al derecho? Y yo, si te diera un cuchillo ahora te mato. O sea, ¿qué comentario es ese? ¿Ok? O sea, yo reaccionaba por todo, absolutamente por todo. Y el llegar a un lugar en el cual no tienes enemigos, o sea, es una gozada. Es una gozada vivir sin enemigos. En Zacarías 13:6 dice, ¿qué te ha pasado en las manos? Y dice, fui dañado en la casa de mis amigos. Según Cristo, él tampoco tiene enemigos. Los que le hicieron daño los llama amigos. Es una gozada, es libertad en Cristo. Así que me alegro por ese compromiso. Recuerda que es un compromiso que estáis haciendo delante del Señor y tenéis que avanzarlo, ¿ok? Tenéis que completarlo. Somos parte del ministerio de la reconciliación. Me gustaría cerrar con una oración, si me permitís. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Espero que el mensaje de una u otra manera os haya hablado directamente a vosotros en cada una de vuestras circunstancias. Os invito a cerrar acompañarme en oración conmigo. Padre, te quiero dar las gracias. Hay personas en este grupo, vi que había como cerca de 120 personas en estos momentos. Y luego los que escucharán este mensaje en YouTube, que estoy seguro, Señor, que han sido recordados de una persona o de un grupo de personas. Hay abuelas que tienen que volver a ver a sus nietos. Hay madres que tienen que volver a recibir un abrazo muy esperado de sus hijos o de sus hijas. Hay vecinos que tienen que saber que hay un cristiano en el edificio, que está libre en Cristo y que ha sido llamado para un ministerio de reconciliación. Y que en este mundo de la oscuridad hay luz en ese edificio, hay luz en ese vecindario. Te doy las gracias, Señor, por el ministerio de la reconciliación, por el privilegio que nos das de caminar por esperanza y por fe, no viendo a nadie de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Te damos las gracias, Señor, porque de acuerdo a ese Espíritu, tú nos das amor, fe, paciencia, bienaventuranza, y todo eso del fruto de caminar contigo. Gracias, Señor, porque podemos estar en la luz sin enemigos, entendiendo que cada criatura hecha por el Señor no es nuestro enemigo. Nuestra batalla no es en contra de sangre y carne, aunque muchas veces la hemos hecho así. Gracias, Señor, por estos compromisos, este desafío tomado por las manos alzadas y los corazones alzados también. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias a todos. Bendiciones. Chao, chao.